pues buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Es un placer volver a estar aquí con ustedes para discutir y para debatir y para tratar de conocer algo mejor estos temas de lo que ocurre en el mundo que tanto nos gustan, desde el capítulo español del Club de Roma y desde Esloval. Como saben, hoy nos queremos centrar en Europa y ahora ya que hemos acabado, parece, por lo menos el primer empujón de las elecciones norteamericanas, ahora queremos hablar de Europa. Yo iba a empezar con una frase que de tan manida ya está siendo más que pesada y aburrida, que es esa frase que dijo Jean Monnet de que Europa se hace en sus crisis, pero no dejamos de seguir esa máxima continuamente, ¿no? Lo estamos viendo con el plan de recuperación que lleva discutiéndose prácticamente desde marzo en su forma más embrionaria, que ha pasado por múltiples fases, que se ha convertido casi en un culebrón con sus idas, venidas, su suspense añadido, etcétera, y que ahora está en la fase actual, en este órdago que han lanzado Polonia y Hungría sobre su presunta no aprobación por el desafío de la Unión, por haber puesto encima de la mesa la obligatoriedad de tener que cumplir el Estado de Derecho, algo que parece también increíble dadas las bases precisamente y la fundación de la Unión. Vamos a hablar, ahora lo comentábamos con Aurora, lo que hemos planteado aquí es un esbozo de ese posible futuro, teniendo en cuenta los condicionantes que tenemos por delante y teniendo en cuenta lo que también sabemos por delante. Y yo no quiero dejar de destacar que lo que hemos avanzado en estos últimos meses, por lo menos en la intención de hacer avanzar Europa y la intención de no dejar caer la Unión Europea en una crisis todavía mucho más profunda de lo que podría ser agravada por la situación de la pandemia, creo que es significativo, pero ahora nuestros ponentes van a valorar si es suficiente, si está bien encaminado o hacia dónde va esta Europa. Pero dentro de este euroescepticismo que a veces nos rodea y dentro de esas incertidumbres permanentes que nos rodean, solo quería lanzar una nota de curiosidad y de optimismo. José Ignacio Torreblanca, CFR, la oficina de CFR en Madrid y Esloval han colaborado junto con la Embajada Alemana en estos últimos meses en un proyecto con estudiantes universitarios. Les hemos presentado el desafío de cómo comunicar las prioridades de la presidencia alemana, que como saben ahora mismo, la presidencia rotatoria, que ahora mismo ostenta Alemania hasta diciembre, y de cómo comunicar los desafíos principales de la Unión Europea. Y estamos fascinados por las propuestas que han hecho un buen número de jóvenes, utilizando los formatos más modernos también para ellos, con sus recursos, no han tenido a su disposición grandes posibilidades y sin embargo la carga de originalidad y de ganas que hay entre ese grupo de universitarios de comunicar a Europa. O sea que ahí tenemos también una pista de por dónde puede ir el futuro. Me voy a callar ya, le voy a dejar la palabra a Aurora Mínguez para que ella, a la que habrán escuchado muchísimo y habrán visto muchísimo en Radio Televisión Española, hablándonos desde Berlín, hablándonos desde París, pues le voy a pasar la palabra para que sea ella la que dirija esta sesión. Aurora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, y también José Manuel Morán, muchas gracias por haberme invitado a participar en este debate que pinta realmente muy interesante y en el que yo, en todo caso, con este título que tenemos abierto a tantas posibilidades, un esquivo esbozo de un futuro por definir, yo lo que voy a intentar es que esbozo nada, que tengamos, digamos, ideas más concretas y de esquivar nada. Aquí no se va a escapar nadie a contarnos lo que se le pase por la cabeza sobre este futuro complicado en el que creo que para que no nos perdamos, lo primero que tenemos que empezar es explicando quiénes van a ayudarnos a dar esas ideas generales. Empiezo con Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, también investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Hola, Ruth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora te escuchamos. También a Camino Mortera, investigadora senior del Centro for European Reform. Hola, Camino, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Camino nos habla desde Bruselas.
Y tenemos también con nosotros a José Ignacio Torreblanca, que si no me equivoco, hoy es el tercer panel en el que está, investigador principal y director de la Oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Lo digo porque te he escuchado esta mañana en Radio Nacional, después en otro acto de la Fundación Bertelsmann y ahora estás con nosotros. Hola. Ventaja, Aurora. ¿Cómo estás? Llevo 2,5, diría, 2,5. Bueno, un placer teneros con nosotros y para que nuestros participantes o nuestros oyentes y espectadores tengan claro lo que vamos a hacer en estos próximos minutos, quiero decir que la idea básica de este debate, o por lo menos como yo lo veo, es hacer una especie como de resumen de esta presidencia europea de Alemania, que está hasta cierto punto ya en su fase final, en donde se están planteando dos enormes retos. Uno, el desafío de Polonia y de Hungría a esos presupuestos generales de la Unión Europea para los próximos 7 años, que están vinculados además al plan de recuperación europea al que mencionaba antes Cristina. Unido a este desafío hay otro desafío igualmente fuerte y es el desafío de la inmigración. Tendría la Unión Europea y sobre todo la presidencia alemana intentar aclarar este asunto que parece francamente difícil y con el que llevamos más o menos estancados 4 años. Tenemos que hablar naturalmente del cambio fundamental que se va a producir en Washington, lo que va a significar para Europa la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, y otra cosa que está unida con esta modificación en quién va a ser el inquilino de la Casa Blanca, la definición o redefinición que tiene que hacer la Unión Europea en la política de defensa y de seguridad. Así que vamos, si os parece, empezando bloque por bloque, y el primero, naturalmente, la primera pregunta que os planteo a todos es si creéis que la presidencia alemana, o más concretamente, si la canciller Merkel va a conseguir el milagro de que esta presidencia concluya con un cierto éxito, tanto en el tema de los presupuestos, como en el tema de la migración, pero el tema de la migración preferiría ocuparnos de él en otro capítulo aparte. Así que vamos a ver, ¿alguien piensa que Merkel va a conseguir doblarle el brazo a Budapest y a Varsovia? ¿Qué os parece? A ver, Camino, tú sonríes mucho, a lo mejor tienes alguna buena noticia. Yo sonrío mucho porque me gusta mi pintalabios, pero no porque sea una persona particularmente optimista. Mi respuesta corta sería no. No creo que la presidencia alemana consiga acabar con éxito los uso, lamentablemente, y no es por la falta de trabajo de Merkel. Yo creo que con Angela Merkel tenemos una canciller que es muy consciente de la necesidad de tender puentes entre el este y el oeste, entre el norte y el sur, paradójicamente, porque yo creo que ella políticamente está muy comprometida después de la crisis de la eurozona con el tema del sur y el norte. Y creo que esta crisis, tanto el pacto de inmigración, de que hablaremos más adelante, que la presidencia alemana ha puesto muchísimo trabajo con la Comisión para llegar a un acuerdo que les parecía factible para todos los Estados miembros, y estamos viendo que no lo es, como este órdago que han echado Polonia y Hungría, yo creo que son, personalmente, para Merkel van a ser fracasos para ella, y vamos a tener un 2021, y siento ser pesimista, que es un poco mi naturaleza, pero el 2021 va a ser quizás más complejo porque yo no veo en ninguno de los candidatos a suceder a Merkel alguien con tanto deseo, efectivamente, de crear esos puentes entre una Europa ciertamente dividida, ni con tanta gravitas en la Unión Europea como para poder llevarlo a cabo. Sí, ¿qué hablo yo o tú, Nacho? Sí, Ruth, si quieres. Vale. Bueno, yo creo que el problema aquí ha sido que la presidencia alemana ha cometido el error, desde mi punto de vista, de vincular la condicionalidad interna de la Unión Europea en el marco del Estado de Derecho con la aprobación del presupuesto plurianual, y eso hace que se queden lastradas las decisiones y ofrece a Polonia y a Hungría una capacidad de bloqueo sobre un presupuesto multianual que no es extraordinario, sino que
que tendría que ir, digamos, por otra vía. Y eso yo creo que ha hecho que se bloquee todo este proceso. Estoy de acuerdo con Camino en que el papel de Merkel en el plano de diálogo y de puente entre las distintas Europas es esencial o ha sido esencial hasta ahora para mantener un poco el ritmo, a pesar de las distintas crisis por las que hemos atravesado, y que no hay un sucesor ni sucesora, porque son sucesores todos, ¿no?, los que hay detrás esperando, que cumpla, digamos, las características de liderazgo que reúne en su persona Merkel y que ha ido demostrando a lo largo de sus mandatos. Así que en cuanto a la pregunta concreta, va a ser complicado, aunque quizás el plan B que se está manejando de que se haga un acuerdo intergubernamental a 25 pudiera ser una opción. Yo creo que no satisface a todas las partes tampoco, porque eso sería tanto como decir, bueno, ya vamos a ir a préstamos y no a lo que estaba previsto en el Fondo de Recuperación, y es algo que a los países como España no les interesa en absoluto, ¿no? Nacho. Y yo creo que, vamos, es difícil saber cómo va a acabar esto, pero yo creo que al final las bazas que tienen no solo Merkel, sino el resto de los socios europeos son muy amplias, y probablemente ellos saben que, digamos, Polonia y Hungría saben que cuando estás en la posición en la que ellos estás, bloquear es siempre una posición negativa, que solo puedes intercambiar por desbloquear, pero por muy poco más. Entonces, es una cuestión del precio que estemos dispuestos a pagar. Pero rebobinando un poco, a mí lo primero que me parece que no es Merkel la responsable de esto. Yo creo que Merkel ha hecho un trabajo increíble en este año. Si nos retrotraemos a la crisis anterior, acuérdate, Aurora, que estabas tú allí, aquel infame meeting en Meschede de Merkel, cuando se puso a hablar de las pensiones de los españoles y de que si trabajábamos menos en el contexto de aquellas elecciones, creo que era Renania, Westfalia. Es decir, que hubo otra Merkel, y no se nos ha, afortunadamente, bueno, no es esa, pero hubo una Alemania muy negativa al comienzo de una crisis, que se juntaba con una Francia con Sarkozy, que cada vez que salían a darse un paseo por la playa, si os acordáis, en Deauville, la prima de riesgo en España subía y se disparaba. O sea, que esa pareja paseando por la playa era una cosa letal para los intereses del sur de Europa en aquel momento y de los países intervenidos. Nada que ver con esto. A mí me tranquiliza mucho que se haya despejado en el corazón de la Unión Europea, del eje franco-alemán, que haya funcionado tan bien como lo ha hecho. Es verdad que hemos dedicado mucho tiempo a tratar con los frugales. Yo creo que algunos somos partidarios de llamarlos rácanos o tacaños, ¿no? Frugales es un término demasiado generoso para las posiciones que sostienen a veces. Y nos ha pillado algo desprevenidos este bloqueo en Europa Central Oriental, y yo me parece particularmente interesante que España no tiene armada una posición coherente ni un discurso, y prácticamente, como no ha construido relaciones con estos países en los últimos años, se ha producido algo que nadie queríamos, pero que muchos anticipaban, que era este enfrentamiento este-sur, por el cual además España está en una posición muy difícil, porque no vamos a ser nosotros, para los cuales la Unión Europea ha supuesto tanto en términos de nuestra democracia, los que digamos la democracia no importa, coge el dinero y corre, ¿no?, en el presupuesto. Y yo creo que esa es una posición muy complicada, pero al final el bloque, una vez que están dentro los frugales, el eje franco-alemán y la mayoría de los países, yo creo que va a acabar doblegando a Hungría y Polonia. Pero eso nos dice algo muy importante, y es que el enemigo no está a las puertas. El populismo, el chauvinismo, la xenofobia, los movimientos antieuropeos están en el Consejo de la Unión sentados, no están fuera, no están a las puertas. Os planteo una cuestión. ¿Hubieran llegado las cosas al punto en el que están en estos momentos si Merkel le hubiera parado los pies, sobre todo a Orbán, que ha sido desde el principio el que ha estado cruzando una y otra línea roja, aprovechando que dentro del Partido Popular Europeo consideraban inapropiado de alguna manera, echarle definitivamente del grupo? Bueno, yo creo que, si os parece, un poco enlazando con lo que planteaba Nacho, es verdad que los gobiernos de ultraderecha, estos ultraconservadores en Hungría, en Polonia,
Es cierto que están efectivamente sentados en el Consejo y que lo que quieren es construir una Europa diferente, porque en realidad ellos no se consideran antieuropeos, ellos tanto Orbán como Morawiecki como Babiš en la República Checa se consideran europeístas, ¿no? Lo que pasa que plantean un tipo diferente de europeísmo al que procede o al que se ha ido construyendo desde la Europa 15 en adelante. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que pensar que no solamente los chauvinistas se están sentando por parte de los visegrados en el Consejo Europeo. Hay muchos líderes políticos que están comprando parte del discurso en esta línea. Yo me voy a referir, por ejemplo, a los holandeses, Rutte, en fin, es un líder muy duro y que obviamente no está poniendo en entredicho el Estado de Derecho, pero sí que en algunos aspectos está teniendo un discurso extremadamente duro, muy parecido en relación con las políticas de diversidad e inmigración en relación con los países del sur que otros países, o el caso francés, ¿no? Que también creo que es significativo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se puede? No creo que sea Merkel la única que tiene que poner, entre comillas, en vereda a Orbán. No solamente Orbán, es Morawiecki, y Morawiecki no es del Partido Popular Europeo, pero sí que es verdad que uno de los tres pilares, o uno de los pilares sobre los que se sustenta el poder de Orbán ahora mismo es en que no ha sido expulsado del Partido Popular Europeo, ha sido amenazado con sanciones, pero es que hay que recordar que hay una parte muy importante del Partido Popular Europeo que no quiere deshacerse de Orbán, entre otros el Partido Popular Español, ¿no? Una de las razones que es muy utilitarista y muy pragmática es para mantener una serie de equilibrios y mayorías y minorías en el Parlamento Europeo. Pero además de eso, creo que también hay una suerte de complicidades entre las distintas familias del Partido Popular que permiten precisamente articular alianzas que luego pueden generar otras cuestiones. En el caso de los polacos, yo creo que son más un verso suelto ahora mismo, ahora que ya no están los conservadores británicos. Y bueno, veremos a ver cómo evolucionan dentro del grupo parlamentario en el que están adscritos en la actualidad, pero sí creo que no es solamente responsabilidad de Merkel, hay más líderes responsables de la ausencia de sanciones y de castigar la deriva de Orbán, y que debemos mirarnos también hacia adentro, hacia nuestra política nacional, ¿no? Bien, pero finalmente Merkel es la que está llevando, digamos, el peso más grande de las negociaciones, es, digamos, la referencia tanto para Varsovia como para Budapest, y puede que nos encontremos dentro de 10 días o 15 días ante un proceso de negociar hasta qué punto respetamos esos derechos fundamentales, esos valores democráticos básicos que se supone que son la esencia de la Unión Europea, o si dejamos que esos valores pasen a un segundo plano y demos la razón a aquellos que quieren que la Unión Europea se convierta solamente, pues eso, en un mercado libre, en una unión comercial y poco más. Camino, adelante. Sí, perdón, es que me disculpáis porque se me ha caído internet. Llevo 6 meses de retraso con todo este tema de Zoom porque he estado de baja maternal, por eso me cuesta un poco el tema tecnológico. ¿Me permitís ser un poco provocativa? Si no os importa, yo tengo un papel bastante interesante en mi vida, que es el de trabajar para un think tank británico en Bruselas y trabajar durante todo el proceso del Brexit, pasar de Londres a Bruselas, y me he sentido muchas veces como euroescéptica en Bruselas y como eurófila en Londres. Entonces, me gustaría ser provocativa en el sentido de, cuando hablamos del tema de Hungría, de Polonia, de su veto, del Estado de Derecho y demás, nos olvidamos muchas veces de que estamos hablando de gobiernos y no de países, ¿no? Y que los gobiernos son transitorios, los países quedan. Y yo creo que esto es un poco la idea que tiene Merkel a la hora, como decía antes, de tender puentes. Es decir, la retórica en la que estamos instalados muchos gobiernos y muchos comentadores, digamos, del sur y del oeste de Europa, este tema de castigar, de obligar y demás,
esto lo único que conseguimos con esta retórica, digamos, un poco maniquea, es radicalizar más en la narrativa tanto de Orbán como de Morawiecki en Polonia y victimizarlos más, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de que hay muchos países, como comentabas, Aurora, hay muchos países que criticaron este vínculo entre el Estado de Derecho y el Fondo de Recuperación, que no solamente fueron Polonia y Hungría, que tenemos Eslovenia. Hoy hemos sabido también que Portugal también se oponía a este mecanismo y que hay razones legales también detrás de los argumentos de Polonia y de Hungría que quizás no estemos de acuerdo, pero que van a ser examinados por el Tribunal de Justicia. Es decir, es legítimo tener un vínculo entre el Fondo de Recuperación y el Estado de Derecho cuando existe un artículo 7 o cuando existen otros procedimientos. Esto es una pregunta legal que nos vamos a poder hacer. Entonces, a mí me gustaría el mirar este conflicto desde el punto de vista en el que lo está mirando Merkel, es decir, cómo solucionar esto no con sanciones, sino con un diálogo y cómo convencer a unos países que al final, cuando Orbán y Morawiecki y demás se vayan, van a seguir siendo países europeos. Recordar solamente que cuando Austria formó un gobierno con la extrema derecha, en torno al año 2000, 2001, al gobierno austriaco se le puso, digamos, se le congeló la permanencia en la Unión Europea, la pertenencia a la Unión Europea durante 6 meses. Hubo un momento en que se era mucho más beligerante cuando se ponían en duda, digamos, valores fundamentales de lo que parece que es ahora esta línea de appeasement o realismo. ¿Qué os parece? Bueno, es que este es un debate que no solo es un debate sobre la Unión Europea y sus Estados miembros, es un debate que viven todos los demócratas en casi todos los estados, ¿no? De si se hacen cordones sanitarios o no se hacen cordones sanitarios, con qué o cuáles partidos. Y la verdad es que la evidencia, sin ponernos pedantes politológicos, no está nada consolidada sobre qué es mejor y qué funciona mejor. Es decir, no hay una lección aprendida de que te diga, no, si haces el cordón sanitario, entonces se los conviertes en la oposición, incrementas sus posibilidades de llegar al poder, es mejor meterlos dentro y que se vayan socializando y aburriendo. Es decir, no está muy claro y tampoco podemos hacer que la Unión Europea, pedirle que haga algo con éxito que ni siquiera sabemos si en casa tiene éxito. Pensemos en España o pensemos en Francia o pensemos en Alemania, ¿no? Y que nos lleva a esos debates tan apasionados. Yo creo que al final va a ser posible, porque creo que es el único punto de solución, intentar encontrar un equilibrio por el cual el mecanismo de Estado de Derecho se aplica a la gestión del programa y de los presupuestos europeos, que es lo que me parece que tiene, como decía Camino, algo más de sentido. Es decir, bueno, podemos sancionar a Polonia en tanto en cuanto su Tribunal Constitucional incumpla determinadas normas, ¿no? Pero eso es un camino distinto que tiene que tener su propia lógica. En el caso de los fondos europeos, bien es verdad que, y Ruth eso también creo que lo ha trabajado bastante, el problema ha sido que los propios fondos europeos, por la debilidad del Estado de Derecho, han sido el mecanismo clientelar por el cual se han sostenido en el poder en muchísimos estados. En España, que hemos tenido muchos tipos y muy variados de corrupción, pero no en torno a los fondos europeos. Es decir, los fondos europeos no han sido el elemento clientelar desde el cual los gobiernos se han sostenido en el poder o se los han concedido a primos, hermanos o amigos de los gobiernos. Y sabemos que eso ha sido la norma en algunos de estos países. Por lo tanto, yo creo que esa demanda sobre los fondos puede acabar siendo, si no me equivoco, una especie de salida útil para que se pueda hacer el presupuesto y se pueda salir un poco de esta crisis sin hacer una evaluación y un juicio del sistema en su conjunto, sino de su funcionamiento en particular. Pero ya digo ahí que tenemos que tener cuidado porque en España también vamos a cambiar la ley de contratos del Estado para agilizar la llegada de fondos. Ya lo hemos hecho durante la pandemia y todavía vamos a tener que en el portal de transparencia recoger los trozos de toda la gestión que se ha hecho acelerada y deprisa en este tiempo, ¿no? O sea que yo creo que al final, si el problema es un problema de Estado de Derecho y de gestión, la Unión tiene que resolverlo introduciendo más gestión y más Estado de Derecho en la gestión de sus mecanismos, más que el hacer quizá juicios sumarísimos a los países. ¿Tendría sentido, Nacho, poner en marcha, como se ha hablado en Berlín, un mecanismo de control de los países miembros para supervisar precisamente los casos de corrupción, la libertad de prensa,
la independencia de los jueces. ¿Podría ser esto un árbitro que todos los miembros podrían aceptar o tampoco esto? Bueno, este viernes se presenta también el Plan Europeo, ¿no?, de acción sobre la democracia y es evidente que hay que tener unos estándares mínimos de democracia y para ser Estado miembro nos hemos quejado muchas veces de que hay algunos de los candidatos a la adhesión que cumplen más criterios sobre democracia que algunos que están dentro hoy en día, ¿no? Porque te vigilan mucho cuando estás en la sala de espera, pero luego cuando entras haces un poco lo que te da la gana porque ya estás dentro, ¿no? Entonces es verdad que eso es un poco injusto. Que cuando estás dentro ya no tienes mecanismos. Pero ojo con esto también, porque la Unión Europea no puede ponerse ahora a evaluar la calidad de la democracia en los Estados miembros de una manera que genere múltiples conflictos, porque al final, ¿sabes qué va a pasar? Que nos vamos a meter con los pequeños y bajitos, ¿sabes? Pero no nos vamos a meter con Berlusconi. Si vuelve a ganar las elecciones y tiene 5 grupos de televisión, no vamos a aislar a Italia, no la vamos a expulsar de la Unión Europea y vete a saber qué. Ya sabemos que al final esas normas son muy complicadas si no hay tribunales independientes que las apliquen. Si al final depende de mecanismos políticos, a mí me asusta un poco que acabemos haciendo dobles raseros con aquellos con los que podemos, pero luego cuando de verdad tengas un caso duro encima de la mesa, mires hacia otro lado. E Italia, lo señalo, es un caso clarísimo donde durante muchos años la concentración de medios de comunicación y las prácticas de Berlusconi, nunca la Unión Europea ha investigado las conexiones de la mafia con la contratación pública en Italia, ni lo va a hacer. O sea, que tengamos cuidado con lo que miramos en Bulgaria, no vaya a ser que lo tengamos que mirar también en el sur de Italia, con cuidado, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo ahí con lo que plantea Nacho y con lo que decía Camino, que son gobiernos los que tenemos, con los que estamos trabajando y negociando. Y es verdad que, claro, cuando plantea Aurora, bueno, puede ser la comisión la que plantee una serie de criterios en torno al Estado de Derecho, bueno, pero es que ya se han manifestado algunos estados, como es el caso, de nuevo, de Hungría y de Polonia, diciendo que hay un doble rasero, como dice Nacho, en juzgar, digamos, las derivas del Estado de Derecho, la ruptura del Estado de Derecho. Entonces se señala a Bélgica, se señala la elección en España del Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. De Bulgaria no se ha hablado demasiado, tampoco en España, ¿no? En el entorno español, de lo que está pasando, que lleva la gente en la calle desde el mes de junio. Sí, pero con el Pumas no avanzamos. No, pero que efectivamente se pone mucho el foco siempre en los mismos gobiernos y siempre en los mismos estados. Para cualquier cosa siempre se mira, no, es que los vicegrados tal, pero es que los vicegrados no piensan todos igual. Dependiendo de los temas, piensan unos de una forma y otros de otra en función de sus intereses también nacionales. ¿Que en la inmigración sí que se ponen de acuerdo? Sí, pero en otras cuestiones no. Y esto te lo deja muy clarito cuando hablas con ellos, que no van a todas a una en todos los temas, sino que hay en algunos que sí que deciden hacer una suerte de grupo de presión dentro del Consejo para poder arrastrar cuestiones que les son comunes, pero no en todos comparten exactamente todas las cuestiones. Y en lo que comentabas de Austria, efectivamente pasó esto que comentabas de las sanciones al país, pero precisamente porque no existía ningún mecanismo de sanción interna en ese momento, y de ahí sale el artículo 7. Entonces, bueno, pues se pusieron medidas frente a una crisis que no estaba prevista porque, como dice Nacho, solamente había un principio de condicionalidad para los estados que iban a entrar a la Unión Europea. Una vez que entrabas en la Unión Europea ya está. Entonces, una de las principales cuestiones que yo creo que está todavía por analizar es ver cuál ha sido efectivamente la institucionalización democrática del Estado de Derecho de los estados que entraron en el año 2004, que no nos olvidemos que también lo hicieron por razones sobre todo de tipo geopolítico. Y claro, esas razones quizás no debían de haber sido las únicas a tener en cuenta. Bueno, llevamos ya casi media hora y me gustaría pasar al segundo bloque antes de que nos pille el toro. Y el segundo bloque es naturalmente la política europea de inmigración y asilo. Ya sabemos que España, pero no solamente España, también Italia, Malta y Grecia rechazan ese pacto migratorio que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea. Piensan que las cosas con ese pacto no van a cambiar en absoluto y los países que llevan la mayor carga de llegada de inmigrantes van a seguir con esa misma carga.
Y al mismo tiempo quería recordar aquí un cartel que ya probablemente no existe, pero que estaba a la entrada del campamento del campo de refugiados de Moria y decía: bienvenidos a Europa, este es el cementerio de los derechos humanos. Si no alcanzamos un acuerdo, si seguimos con ese bloqueo europeo en este asunto que nos toca a nosotros tan de cerca, con ese coste de vidas altísimo, pero también con esa repercusión tan tremenda de cara al exterior de una Unión Europea que no es capaz de ponerse de acuerdo en este tema tan fundamental, no estamos también perdiendo, digamos, la cara, desprestigiándonos de cara al exterior. Y os menciono una anécdota de la canciller Merkel en el último encuentro con el presidente chino Xi Jinping, quien le dijo a la primera ministra alemana: no sé por qué usted me habla de tanto de derechos humanos cuando lo que está pasando en Moria y en otros lugares en Europa, eso sí que también que es una cosa, en fin, que clama al cielo en cuanto al desprecio a la dignidad humana. Nuevamente la pregunta: ¿vamos a romper el bloqueo cuando terminemos la presidencia alemana o vamos a estar como con el caso anterior en una situación difícil, digamos, de prever? ¿Quién se lanza? Yo me lanzo con una introducción, si me dejáis después en el tiempo de preguntas hablar un poco del el fiscal europeo y el informe del Estado de Derecho para completar un poco lo que comentaban Nacho y Ruth sobre el tema de Hungría y Polonia. En inmigración no vamos a romper el impasse seguro antes de final de año. Esto sería una gran sorpresa. El pacto de inmigración que está sobre la mesa, como sabéis, intenta romper un poco este conflicto que había con el tema de las cuotas, ofreciéndole a los estados, perdonad por los lloros y demás, estos son mis hijos, ofreciéndole a los estados miembros la posibilidad de optar entre o bien cuotas o bien un patrocinio de retornos, ¿no? Que se llama en el pacto. Esto era una idea alemana, que es un reciclaje de la propuesta de Bulgaria del año 2018, intentando, como digo, romper un poco ese impasse que había, porque los países de Visegrado no aceptaban las cuotas, pero recordemos también, que esto es muy importante, que dos países que estaban opuestos también a este tema de las cuotas son España e Italia. España e Italia les va relativamente bien con el sistema que tenemos y con los acuerdos bilaterales que tenemos ahora mismo. O sea, no les va bien, pero no son tampoco partidarios de las cuotas de una forma tan agresiva como lo es Alemania. Entonces, para romper ese impasse de las cuotas se ha puesto sobre la mesa esta idea de patrocinar los retornos. Y esta idea de patrocinar los retornos, a todos los que trabajamos en esto nos ha parecido espantosa, nos ha parecido una idea populista, una idea que le da a Orbán y a los estados del Visegrado más excusas todavía para ponerse medallas de que yo no acepto inmigrantes o, refugiados, sino que encima los echo fuera. Pero cuando uno habla con la Comisión se da cuenta de que esto es una estrategia política de Merkel también y de la Comisión bastante inteligente, porque la idea es: muy bien, tú no aceptas cuotas, las cuotas es una línea roja para ti, entonces yo te pongo sobre la mesa la posibilidad de que tú hagas lo que tú dices que quieres hacer. Si tú te opones a este pacto, ya no estás haciéndolo porque no quieras acoger refugiados o no quieras llevarlos para afuera, lo estás haciendo por una oposición, digamos, de principios a una política europea común de seguridad y asilo, con lo cual yo como Comisión Europea, yo como Consejo Europeo, en ese momento puedo poner sobre la mesa mis cartas y decirte: tú eres miembro de Schengen y Schengen tiene obligaciones y tiene derechos. Entonces, a mí, como estrategia política, este pacto me parece bastante inteligente y me parecía un pacto que había sido muy consultado, que había sido muy trabajado y que era un reciclaje de varias propuestas que se habían estado flotando durante muchos años y demás. Y me parece que la oposición ahora mismo, y de nuevo permitirme ser provocativa en este tema, la oposición ahora mismo de los países del sur me parece
un poquito hipócrita, si queremos, porque las consultaciones que hubo antes, los países del sur no estaban para nada en desacuerdo con esta propuesta, los Visegrado tampoco estaban en desacuerdo con esta propuesta, y yo creo que en este tema, como en otros temas como el Brexit y demás, hay mucha coreografía política, mucho de cara a la galería y mucha negociación por detrás de las cortinas, digamos, que no se ve, y hay mucho interés un poco oscuro y escondido, que hace que tengamos que evitar también ser un poco maniqueos en este tema de norte contra sur, este contra oeste. O sea, yo creo que es bastante más, hay bastante más grises en este tema del pacto de inmigración. ¿Cuál sería entonces, si no va a haber un pacto de inmigración de aquí a un mes, cuál podría ser una especie de semi-éxito? ¿Podría quizá abrirse de nuevo el melón del cambio del Tratado de Dublín como primera opción posible? ¿Qué se podría hacer, habida cuenta de que el bloqueo está ahí? Algo para, digamos, salvar la cara a la presidencia alemana. Intervengo yo, Nacho. ¿Camino quieres? Porfa, sí. Ya he hablado mucho, perdón. No, bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que ha comentado Camino. Yo no creo que el pacto que se ha presentado en septiembre no es un pacto de inmigración, es un pacto de control de fronteras, es un pacto de externalización y, como decía Camino, es un pacto de seguridad y asilo, ¿no? No sé si ha sido un lapsus o lo has dicho aposta. La seguridad y el asilo, ¿no? Entonces, no se acerca ni de lejos a lo que podría ser el diseño de una política integral en materia de inmigración y asilo, porque solo se está centrando en una pata, que es efectivamente la que se ha consensuado con las distintas cancillerías en la Unión Europea, porque es la única pata en la que potencialmente se podrían llegar a poner de acuerdo. Y incluso en esta estamos viendo que hay muchísimas resistencias. Hay algo que está pivotando y que es una idea con la que yo llevo ahí dándole vueltas, que bueno, quizás también en este tipo de conversaciones también se pueden articular, que es que Merkel, Alemania, el gobierno alemán, se ha hecho también deudor de las distintas posiciones de los estados de Visegrado, porque gracias a ellos también se consiguió la elección de von der Leyen. Y esto yo creo que también es una deuda adquirida por parte de Alemania en relación con ellos, y por eso también están en posiciones muy negociadoras y muy de diálogo, tanto en el tema anterior del que hemos hablado como en este otro. Y de hecho, yo tengo la impresión de que se ha comprado una buena parte del discurso de Orbán, de Morawiecki en el tema, y de los checos también. Pero no solo, porque pensemos que todos los estados ahora mismo de la Unión Europea, no recuerdo yo a ninguno, que no sea así, están enfocados a la securitización de la migración, incluso del asilo, ¿no? Preguntaba Aurora sobre el reglamento de Dublín. Eso es algo que está incluido en el pacto, ¿no? Hay una propuesta de reforma del reglamento de Dublín, pero es algo que llevamos, en el que se lleva trabajando y está paralizado por lo menos 3 años. No se ve ningún horizonte de avance en ese terreno. Tampoco se ve un horizonte cuando se le preguntó al comisario correspondiente del pacto sobre la ausencia flagrante, ¿no? de las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la migración, no con el control de la migración. Dijo que ya vendría una comunicación el año que viene, pero bueno, lo dejó caer así como si tal cosa. Entonces el pacto básicamente se sostiene sobre lo que comentaba al principio, sobre el control de frontera, refuerzo del Frontex, externalización, aplicación de la medida de lo posible de los acuerdos, y sobre todo algo en lo cual estamos viendo que se está haciendo un experimento en el caso español, que es la creación de esas islas frontera que dejan aisladas a las poblaciones, y que es algo que también está incluido en ese pacto, ¿no? En los lugares donde en el plazo de X horas, 5 días creo que recordar que eran, se va a discriminar entre aquellas personas que tienen derecho al asilo y aquellas que no, y se va a intentar acelerar los procesos de devolución, y mientras tanto no se les va a dejar el acceso al territorio europeo. Para mí es algo incomprensible lo que está sucediendo con Canarias,
que no se hayan puesto en marcha una coordinación con los centros de la península, que no haya traslados de estas personas a la península y que la excusa además del Ministerio del Interior, porque es el Ministerio del Interior el que está precisamente frenando estos traslados, porque el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones sí que estaba por la labor, diga que eso es un efecto llamada y que además favorece a las mafias. Es que me parece tan incomprensible que es tanto como decir estamos haciendo caso precisamente o estamos haciendo el caldo gordo a las mafias, al argumento de los xenófobos, porque esto alimenta el discurso xenófobo. ¿Veis? No trasladamos a los inmigrantes porque si no es un efecto llamada y por tanto los vamos a dejar aquí al albur de lo que suceda con esa presión migratoria en Canarias, en un lugar reducido y en condiciones infrahumanas, con un absoluto desprecio por los derechos fundamentales de esas personas que se han visto vulneradas desde el mes de agosto. Hay personas que llevan muchas más de 72 horas en el terreno. Y es más, ahora los trasladan de un puerto para llevarlos a las instalaciones militares para que no se vea. Ruth, ese tema solamente necesitaría una mesa redonda propia porque es realmente apasionante. Lo tendría que decir, lo siento. Y está en la mente de todos, estoy absolutamente segura de ello. Si os parece, pasamos a Nacho e inmediatamente tendríamos que ir al tercer bloque, al bloque Biden y Europa, porque el tiempo, como siempre, se nos está escapando de entre los dedos. Bueno, la verdad es que es muy difícil hablar después de Camino y Ruth sobre migración. Yo creo que hay algo que es muy evidente y es que, sin ponernos teóricos ni pedantes sobre la Unión Europea, pero en este proyecto europeo nunca existió el mundo de fuera. Es decir, que se trataba de eliminar fronteras entre nosotros, de reconciliarnos entre nosotros, de hacer libertad de circulación entre nosotros y de hacer una moneda para nosotros. Nunca nadie pensó qué pasaba con la gente que había fuera, sí qué pasaba con sus flujos de comercio, con sus flujos monetarios, con sus flujos de personas. Es decir, todas nuestras 3 y 4 libertades son para nosotros. Y los demás, pues, vienen siempre o a empeorar o a fastidiar un poco todo esto o a recordarte que están ahí. Pero es curioso, ¿no?, que Europa intelectualmente es un proyecto abierto, pero a la vez paradójicamente cerrado al exterior, ¿no?, para resolverse a sí misma, ¿no? Y esto quiere decir que en el tema migratorio, si los países tomados de uno en uno pueden adoptar diversas políticas migratorias en función, graduar esas durezas o si se quiere, flexibilidades migratorias en función de un montón de circunstancias. España tiene unas circunstancias migratorias, una capacidad de integración, unos contactos con América Latina que no los tiene otros países, ¿no? Y aquí a lo que vamos es inevitablemente a una homologación, a una armonización de determinadas políticas que rompe con algo que tradicionalmente, como en España hemos visto, ha resuelto bien el problema migratorio, y es que más o menos el problema migratorio se más o menos ajustaba entre las demandas del mercado de trabajo y los ciclos económicos relativos de cada país, porque los inmigrantes también podían ir a los sitios donde se les demandaba y se les necesitaba. Las comunidades o las diásporas, Paul Collier tiene una reflexión muy importante, yo creo que también muy llamativa sobre esta idea, ¿no?, de que entre las diásporas y los ciclos de mercado de trabajo, más o menos la inmigración se ajusta en un 98%. Luego te quedas con un 2%, que es lo que aparece en una playa. Pero eso es el 2% y es en lo que estamos volcados todos, ¿no? Porque es lo que hemos decidido que es la línea de corte de la política nacional y la internacional, los populismos, lo que derriba gobiernos o no los derriba, lo que genera xenofobias y polariza y fragmenta la opinión pública. Y a partir de ahí yo creo que lo desgraciado es que estamos en una trampa en la que tantas veces eches las cartas encima de la mesa, el único punto de equilibrio es una política de control migratoria fuerte en el ámbito europeo. Es decir, ahí la integración europea, que es el mínimo común denominador, sí que es más integración, pero es más integración, como decía Ruth, en seguridad. La Unión sí que puede garantizar la seguridad de sus fronteras. Puede garantizar que no entre nadie, pero que entre muy poca gente. Puede disuadir, puede repatriar, puede elevar muchísimo el coste, digo, de desembarcos ilegales, tal. No aeropuertos y todas estas cuestiones. Es decir, puede hacer eso y dar una imagen de seguridad a los europeos
que piensen que tienen el control sobre eso, aunque a su vez estén aumentando la xenofobia, ¿no? Lo que pasa es que es un tipo de integración europea que no nos gusta y no la queremos. Es decir, no queremos el modelo australiano, que es en lo que se puede convertir Canarias, que es, mire usted, va a pasarse el resto de su vida en esta isla hasta que me diga de dónde es y yo hable con su gobierno y vea cómo lo devuelvo a su país. Y eso es un elemento disuasorio, como hemos visto en Australia, muy brutal. ¿Puede la Unión Europea ser una Australia que aplique ese tipo de políticas? A lo mejor puede, porque es que incluso en eso se ponen de acuerdo los populistas y los no populistas en un momento dado, ¿no? Y yo creo que eso sí que es un poco distópico, pero hasta ahora no habíamos pensado que un avance en la integración europea podría ser un retroceso en cosas que nos gustaría ver, ¿no? Bueno, antes de que nos convirtamos en Oceanía, nos vamos al tercer bloque. O sea, no podemos reaccionar a esto. Bueno, va. El tiempo es el que es y además empiezan ya a surgir preguntas de las personas que están viendo este foro. Europa con Biden nos plantea de nuevo también una duda sobre qué tipo de Europa queremos ser. ¿La Europa del poder blando o queremos cambiar las cosas y convertirnos en una Europa del lenguaje del poder? ¿Queremos ser por fin tenidos en cuenta o queremos seguir mirándonos el ombligo mientras intentamos resolver cuestiones tan importantes como las que hemos dejado atrás? ¿Qué os parece? ¿Por dónde van a ir los tiros a partir de ahora? A ver. ¿Puedo comentar yo? Porque voy a ser muy breve en este bloque. Yo creo que tanto Nacho como Ruth tienen más cosas que decir en el tema transatlántico que yo quizás. Yo creo que no se trata de qué Europa queremos ser, sino qué Europa podemos ser. Se está hablando mucho y los 4 años de Trump nos han llevado a este tema de la autonomía estratégica, que no solamente es una cuestión de defensa, sino una cuestión de cadenas de valor y demás. Y obviamente esto es un debate un poco filosófico, quizás en Bruselas y en las capitales europeas de las élites intelectuales, que está muy bien para los debates, pero cuando uno se pone a mirar los números nos damos cuenta de que podemos hablar todo lo que queramos de autonomía estratégica, pero cuánto contribuyen los países miembros a la defensa de Europa en contribuciones netas del presupuesto, cómo de fuertes somos en realidad en Europa, más allá de determinados países como Francia, España, Italia, además que tenemos redes diplomáticas, que tenemos ejércitos y otras cosas, cómo de fuertes podemos ser, cómo de fuertes queremos ser, quién le vende a los países bálticos y a Polonia la autonomía estratégica como una, independización, emancipación de los Estados Unidos cuando tienen a Rusia ahí al lado, quién le vende también estos temas a los países que son más fuertes o más estrictos en el tema de China y demás. Entonces yo creo que la pregunta, y se la lanzo también tanto a Nacho como a Ruth, no es qué Europa queremos ser, sino qué Europa podemos ser. Bueno, ¿quién responde? Bueno, Ruth está ahí tomando notas. Dale, Ruth, sácale jugo a esas notas. Dale. No, estaba apuntando ideas para debatir luego contigo más tarde en otro momento sobre lo que has dicho antes. Me va a regañar Ruth luego, que lo sepas, Aurora, por tu culpa. No, es que esto es muy estimulante porque, claro, poder discutir con Nacho, pues siempre es muy estimulante. A ver, sí, de acuerdo con el tema de qué Europa podemos ser y sobre todo dónde está Europa ahora mismo, ¿no? Porque independientemente de lo que haya sucedido en Washington y de quién sea el próximo presidente, nos encontramos en una situación geopolítica dramática, ¿no? Y parece que no nos hemos dado cuenta. O alguna gente se ha dado cuenta y otra menos. Pero Europa ahora mismo se encuentra en los márgenes del tablero geopolítico mundial que se está jugando en Asia-Pacífico y todavía estamos pensando en relaciones transatlánticas y todavía estamos pensando en mirarnos nuestro propio ombligo, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los graves problemas que tiene la Unión Europea en su ámbito geopolítico. Decía Borrell cuando presentó su
su ponencia como alto representante, que Europa tendría que demostrar que tiene capacidad de ser una potencia geopolítica, pero tiene que empezar a serlo también en casa. Y claro, yo no puedo también dejar de arrimar el ascua a mi sardina, que es con el tema de los Balcanes. Ahí sería un buen ejercicio ver si efectivamente Europa, sin necesidad de ejércitos ni de una mayor inversión en ese ámbito, es capaz de recuperar la credibilidad que ha perdido en esa región, por ejemplo, ¿no? Y ese sería un punto de partida para ver si efectivamente somos capaces de actuar todos a una en esa misma dirección. El tema de la autonomía estratégica, que está tan de moda y que ahora se están realizando un montón de debates, sobre todo en Bruselas, pero también en Berlín, y el próximo miércoles creo que en Madrid, sobre el discurso de Macron, ¿no? ¿Qué dice Macron? ¿Cuál es la posición? ¿No? Ha habido muchas críticas en relación con ese discurso. Eso es el siguiente. Eso es el siguiente, me voy adelantando, pero bueno, es que está todo vinculado. Pues que no nos va a dar tiempo, ¿eh? Bueno, sí, lo dejo ahí. Pero o sea, seguís sin responderme a la pregunta. ¿Vamos a seguir siendo un soft power o vamos a seguir ahora en otra línea de actuación que sea la de aprender a hablar el lenguaje del poder? Yo creo que nunca... Bueno, sigue Nacho, sigue. No, bueno, es que ese lenguaje del poder se puede expresar de múltiples formas, ¿no? Como me dijo algún amigo también griego, que nos preguntan a nosotros si la Unión Europea sabe hablar o no el lenguaje del poder. Es decir, que en el mundo en el que vivimos el poder tiene muchas dimensiones, ¿no? Y precisamente estamos viendo, por ejemplo, en la cuestión digital, de la regulación digital, cómo la Unión Europea, ¿por qué Trump dijo que esta mujer danesa llamada Margrethe Vestager era una de las mujeres más peligrosas del mundo, ¿no? Pues porque tiene esa capacidad regulatoria la Unión Europea en los temas digitales, en los temas fiscales de competición, donde sí que habla la Unión Europea el lenguaje del poder. Ya te digo, si habla el lenguaje del poder, que Google es culpa de una decisión de la Unión Europea de obligar al Internet, a Microsoft a quitar el Internet Explorer, ¿no? Y fíjate luego la que hemos liado, ¿no? Es decir, y las sanciones a Airbus, muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que nos confundimos a veces cuando nos fijamos solo en los términos de seguridad y defensa, porque, como dice Camino, ahí es insustituible el papel de Estados Unidos, y por mucho, y nosotros lo hemos propuesto, hacer un Fort Charlemagne en Polonia, los polacos van a decir, mira qué monos los europeos, pero yo prefiero una división acorazada americana, si no es mucho pedir, ¿no? Aquí en Polonia, ¿no? Pero cuando entremos ahora en conflicto con Estados Unidos en temas medioambientales y ponemos un impuesto de ajuste en carbono, por mucho que Biden vaya a ir a París y volver a firmar todo lo que le pongan delante, pero cuando pongamos un impuesto de ajuste en frontera de carbono o un impuesto a las multinacionales digitales, eso es hablar lenguaje de poder, y vas a ver cómo la reacción de Estados Unidos va a ser bastante brutal. A mí hay algo que me da una inmensa pereza, que llevamos tantos años en estas cosas, sobre las relaciones transatlánticas, como si eso fuera un objeto en sí mismo, ¿no? Es decir, uno tiene que tener una agenda, saber lo que quiere, y luego la relación será mejor o peor dependiendo de si el otro se ajusta o no a tu agenda, depende cómo gestiones tu agenda. Pero aquí a veces con Estados Unidos tenemos siempre esta cosa de congraciarnos con ellos de primeras, ¿no? Decir, bueno, y ahora que ya está Biden, ¿vamos a poder hacer grandes cosas juntos? No. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres hacer? Y ya, porque Biden tiene muy claro lo que él quiere hacer. No va a hacer nada que no quiera hacer solo por unas relaciones transatlánticas mejores, ¿no? No seamos tan infantiles, ¿no? Sobre todo ha anunciado una cosa importante, y es que el 80% de su gestión va a estar dedicada a temas internos y solo el 20% a política exterior, y ese 20% va a estar básicamente dedicado a China y Asia. Con lo cual, no sé si a nosotros nos queda un 3 o un 5% del tiempo de Biden. Bueno, mira Europa, ¿cómo dirías que es ese porcentaje con el Plan Europeo de Recuperación? A lo mejor nosotros estamos dedicados un 99% a nosotros y un 1% al exterior, ¿no? Bueno, yo creo que Biden será siempre una prioridad, independientemente de que nosotros nos estemos matando por dentro. Vamos a ver, nos quedan 3 minutos para y media, y quiero simplemente abordar muy de pasada el tema que Ruth, sobre todo, la he cortado en pleno discurso sobre defensa y seguridad, porque ahí también vamos a ver cómo Europa cruje con esos dos bloques que se han formado, el bloque Macron,
hablando de sí, estamos dentro de la OTAN, pero al mismo tiempo queremos tener una autonomía estratégica. El bloque Merkel diciendo, no, seguimos dentro de la OTAN, pero también somos soberanos europeos. Vamos a seguir haciendo un poco esta especie de guerra civil de cara al nuevo emperador norteamericano, o a lo mejor este nuevo clima que puede llegar de Casa Blanca nos puede ayudar un poco en esta disyuntiva. Ahora es tu turno, Ruth. A ver, yo todavía estoy digiriendo un poco el discurso, estoy escuchando mucho lo que se comenta en distintos foros y básicamente yo creo que lo que tenemos aquí es una discusión que ya comenzó hace ya años, ¿no? Y que quizás con el COVID y luego todos estos cambios que ha habido, que están sucediendo tanto en la Casa Blanca como en el ámbito internacional, más allá del eje euroatlántico, se han puesto más sobre la mesa, ¿no? Con la propuesta también de Juncker, del ejército europeo, de reforzar este tipo de cuestiones. Yo creo que esta debe ser una de las cuestiones que se deben de abordar en una futura, si es que al final tiene lugar, conferencia sobre el futuro de Europa. Porque es ahí donde tendremos que plantear esto que comentaba antes, Camino, ¿qué Europa queremos ser? ¿O qué Europa podemos ser? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo queremos avanzar en el proceso de integración, si es que queremos continuar en el proceso de integración, y sobre qué criterios? Y ahí entraría no solamente el tema del discurso, de la manera de comunicar, que como dice Nacho, en realidad Europa jamás ha abandonado el lenguaje del poder, lo hace de otra forma, no lo hace igual que Putin ni lo hace igual que Trump, pero lo hace igual, sigue planteando a través de sus capacidades regulatorias una serie de criterios que son inexpugnables y que ahí y que mantiene además la capacidad de fijar agendas en el ámbito internacional multilateral, ¿no? Que eso es otro de los puntos que yo creo que hay que también recuperar, porque ahí es donde Europa se siente cómoda. La cuestión aquí es que Macron, creo yo, es un señor que a mí todavía me desconcierta, ¿no? En función en donde habla, en qué dice y de los temas que aborda, ¿no? Porque está el discurso que hace en el ámbito geopolítico, pero luego está el discurso que hace en el ámbito interno y luego el que hace en el marco de la Unión. Y a mí me resulta muy complicado unir esos tres ejes de una forma coherente. En el ámbito de la autonomía estratégica, obviamente Francia es una potencia nuclear. ¿Qué va a decir? Que quiere ser autónomo y además, de hecho, de facto, está actuando como una potencia postcolonial en sus antiguas colonias en África. O sea, es que eso es un hecho. Alemania no tiene esa capacidad, pero Alemania, ¿en qué está centrada? Alemania está centrada en reforzar la estrategia oriental, que es también un lenguaje del poder a su modo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería muy interesante seguir un poco esa ruta y ver sobre todo cómo van a ser las relaciones entre Macron y el sucesor de Merkel, ¿no? En los próximos meses, y también tener en cuenta que el ámbito interno en Francia está también encima de la mesa y también se quiere, pensemos que se está enfrentando a la extrema derecha y tiene elecciones en el año 22. Por lo tanto, también le interesa tensar un poquito la cuerda y decir a Gran Francia, ¿no? El Vive la France, y decirlo además con esa solemnidad que solo saben decirle a los franceses, ¿no? Que es admirable. Por eso han festejado como ha festejado el aniversario de De Gaulle, porque, en fin, la Gran Francia de entonces es lo que quiere Macron de alguna manera revivir. Una última pregunta a vosotros tres, hablando de potencia estratégica y también de afianzarse de cara a Estados Unidos. Se nos ha pedido por activa y por pasiva, no solamente en la época de Donald Trump, sino incluso antes, que aumentemos el gasto militar al 2% del Producto Interior Bruto de cada uno de los países. Con esta Europa en medio del COVID y con tantos problemas, ¿veis posible que aumentemos el gasto militar para de alguna manera congraciarnos también con las demandas de los Estados Unidos? Y demostrar también que somos más soberanos y más capaces de asumir nuestras responsabilidades.
Bueno, si Trump hubiera salido reelegido, hubiéramos tenido que aumentar el gasto militar hasta el 10% por lo menos para hacer frente a todos los conflictos que iba a generar por el mundo, ¿no? O sea, eso está claro. Es decir, que la seguridad, ya sabemos que es un objetivo, este objetivo del 2% que está puesto encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Alemania, que se toma muy en serio sus compromisos, también ha intentado seguir por ese camino. España, pues que no se toma tan en serio sus compromisos, pues no ha seguido por ese camino. Pero yo creo que esa es una discusión, la discusión cuantitativa, que es verdad que está firmado y son acuerdos, etcétera, pero que no nos debe desviarnos del para qué y el por qué, ¿no? Es decir, cuál es la justificación de todo eso y qué hacemos en el ámbito europeo, con quién lo hacemos y sobre todo cómo resolvemos los problemas. Es decir, los que tenemos un problema en Libia porque tengamos falta de recursos, es decir, es realmente nuestra capacidad de no resolver algunos problemas, de no incidir en nuestra vecindad desde Europa Central Oriental, desde Ucrania, si queremos a Libia, este anillo de fuego tantas veces. ¿Es un problema de capacidad, de falta de capacidad? Yo creo que no, es otro el problema, ¿no? Por lo tanto, pongamos el foco en la manera de resolver los problemas. Y es verdad que no nos podemos hacer trampas estratégicas al solitario pensando que podemos hacer cosas que no queremos, pero es que Europa no quiere garantizar su defensa territorial, como decía, frente a Rusia. No está para eso. Debería ser capaz de hacer cosas mucho más pequeñas y ni siquiera ha sido capaz de desplegar un grupo de combate desde que los formulara hace ya más de 2 décadas casi, ¿no? Desde Helsinki que se puso ese objetivo. Por lo tanto, yo creo que no es tanto un problema de gasto, sino, como dicen los americanos, ¿no? De bang for the buck, ¿no? De lo que tienes, cómo te lo gastas y en qué, ¿no? ¿Alguna intervención más? O si no, paso ya a las preguntas de las personas que están con nosotros en este foro. Aurora, si me dejas simplemente cerrar este panel con una respuesta a Ruth. A mí, yo convivo con un francés, bueno, con 3 franceses todos los días. A mí Macron no me desconcierta nada. Me parece un presidente hiperfrancés disfrazado de líder proeuropeo, y con la salida del Reino Unido y un nuevo líder alemán que seguramente va a ser mucho menos asertivo que Merkel, nos vamos a encaminar a una Europa francesizada en todos los sentidos. Y recordemos que a Macron muchos le llaman el think tanker en jefe, es decir, una persona que pone muchas ideas políticas sobre la mesa pero que luego no las lleva a cabo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el desmantelamiento de ENA que estamos esperando todos que ocurra, o en aquella idea maravillosa de un colegio europeo de inteligencia que tampoco ha pasado. Con lo cual, yo no estaría muy segura de que las propuestas de nuestro propio emperador Macron vayan a llevarse a cabo. Muy bien, pues vamos con las preguntas que están llegando. Una de ellas la firma José Manuel, entiendo, Fuster. ¿Existe algún plan para combatir las mafias de inmigración? ¿Alguien sabe algo de esto? A mí no es Ruth, para vosotras. Ruth, sabes más tú de esto que yo, creo. De combate contra las mafias no... Bueno, hay estrategias europeas de lucha contra las mafias, pero que hayan sido coherentes y efectivas con la política no lo es tanto. De hecho, lo que se ha intentado es, a través de la desviación de flujos, intentar impedir que esas mafias precisamente encontrasen otros puntos de salida que siempre han encontrado. Si desde luego la hay, que yo no conozco a nivel interno el ámbito de la seguridad de, por ejemplo, Europol, que sería la agencia encargada de este tema, no están siendo demasiado eficaces, ¿no? En todo caso. En el caso de Libia, además, que es uno de los lugares, o lo que estamos viendo ahora en Canarias, estamos viendo como siempre se encuentran alternativas mucho más peligrosas, mucho más alejadas, pero alternativas siempre para el contrabando de personas hacia donde deseen.
A nivel puramente técnico, si puedo añadir algo, efectivamente Europol, que es la agencia europea de la policía europea, digamos, tiene liaison officers, o sea, personal desplazado en todas las delegaciones de los países de origen y tránsito, con la idea efectivamente de hacer un poco, de plantarle cara a estas mafias, y también existen iniciativas a nivel de compartir inteligencia, acceso a bases de datos y demás, a nivel técnico. Otra pregunta que está también relacionada con la anterior. Antes hablábamos de mafia, ahora una persona que está con nosotros dice: ¿cómo valoráis la nueva Fiscalía Europea Anticorrupción liderada por la rumana Kövesi y la Directiva Europea de Protección de Denunciantes? Parecen iniciativas que van en el buen camino de lucha contra la corrupción, pero ¿no podrían resultar autocomplacientes en exceso? ¿Os importa que te conteste yo a esta? Porque justamente quería hablar de la Fiscalía Europea cuando tanto Nacho como Aurora comentabais. Perfecto. Sí, comentabais antes que debería existir un mecanismo, ¿no?, para acercar a la corrupción frente al uso indebido de los fondos europeos, y también que debería existir un mecanismo más amplio en el que los países miembros pudieran juzgar, digamos, los sistemas de otros países miembros. Estas dos cosas existen. Efectivamente existe la Fiscalía Europea que se acaba de poner en marcha y que efectivamente es una iniciativa que, digamos, refuerza la acción europea para hacer frente a la corrupción con el uso de fondos europeos. Tenemos una agencia administrativa que se llama OLAF aquí en Bruselas, que se dedica efectivamente a ponerle multas a la gente, pero no existía la capacidad a nivel europeo de llevar a gente a juicio, de mandar a la gente a la cárcel directamente por el uso indebido y la corrupción con los fondos europeos. Y esto es la idea de la Fiscalía Europea. Ahora, la Fiscalía Europea es una iniciativa muy ambiciosa, muy compleja, porque obviamente no es un fiscal europeo que vaya a mandar a gente a un juicio a la americana con un juzgado europeo, con la gente con las banderitas, sino que es una red de fiscales delegados y es una cooperación reforzada. Es decir, que no todos los países miembros forman parte, por ejemplo, Polonia y Hungría no forman parte, con lo cual tiene sentido una iniciativa así para luchar contra lo que está pasando en Hungría y en Polonia. Yo pues no estoy muy de acuerdo. Y en el tema que hablábamos antes también de esa investigación o ese peer review de los Estados miembros de uno a otro, existe la iniciativa que ha presentado la Comisión también, un informe del Estado de Derecho en el que se mira con lupa lo que está pasando en todos los Estados miembros. Y a nosotros tampoco nos gusta mucho lo que dicen de España. El Tribunal Constitucional es una cosa, pero esperemos a cuando nos hablen también de las prisiones preventivas. La duración de las prisiones preventivas en España también va a ser un tema importante. Por eso cuando hablamos de estos temas, a mí me gusta ponernos delante del espejo, ¿no? Y pensar que no somos un polaco o un español, perdón, sino que somos un polaco o un húngaro escuchando en la televisión lo que nos dicen constantemente que Europa nos está haciendo. Esto nos pasa a los españoles como les pasa a todos los europeos. Una pregunta de José Luis González Balbé, quien estuvo, de hecho, al frente de la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Dice: en inmigración no parece muy justificado el rasgado de vestiduras europeo. La Unión Europea es ahora el 5% de la población mundial y está acogiendo al 100% de la migración africana. ¿Cuánto acoge China, los Estados Unidos, Japón, Rusia o los multimillonarios Emiratos Unidos o Arabia? Las cuotas parece lógico que las fijase Naciones Unidas y a Europa le correspondería, obviamente, una cuota mayoritaria. ¿Qué os parece esta propuesta? Bueno, a ver, estoy digiriendo la pregunta. Yo creo que decir que Europa está cogiendo el 100% de la migración africana, bueno, es mucho decir, pero no creo que tenga que ser, a nivel de gobernanza global, se firmaron una serie de pactos migratorios y de refugio a los cuales nos han adherido una buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Entre otros los sospechosos habituales, pero también Austria, ¿no? Que es otro sospechoso habitual en realidad.
aunque nunca le metemos en el mismo saco, muy pocas veces lo metemos en el mismo saco. Se suponía que iba a ser un avance para la gobernanza mundial de las migraciones la firma de esos 2 pactos que se firmaron en Marrakech a finales del 2018. Sin embargo, no están funcionando precisamente porque potencias, por ejemplo, como Estados Unidos, los Estados Unidos de Trump o el Brasil de Bolsonaro, decidieron salirse. Tampoco lo ha firmado República Dominicana, Israel y ya digo que una larga lista de estados de la Unión Europea. No creo que en el caso de Europa, si Europa quiere distinguirse de otras grandes potencias mundiales por ser una isla de derechos, que es como siempre nos lo han enseñado, gentes, por ejemplo, como Ignacio Torreblanca, del cual yo me considero aprendiza, ¿no?, en temas europeos. Creo que si efectivamente es una isla de derechos, no podemos compararnos con países que no lo son y que además no quieren serlo, como puede ser, por ejemplo, los países del Golfo o Rusia o China. Tenemos que mirar hacia lo que queremos construir hacia adentro, hacia qué derechos queremos defender y proteger y cómo queremos organizarlo. Entonces, tampoco las migraciones se tienen que realizar a través de cuotas, porque hay una gestión de vías seguras y legales que no son necesariamente a través de cuotas. Y luego aquí esta persona no distingue entre lo que es migración y lo que son personas en busca de protección internacional. La búsqueda de protección internacional es una obligación de los estados que han firmado los convenios de Ginebra y han firmado el Estatuto de Nueva York. Y algunos de los países que mencionan no han firmado ninguno de esos convenios. Por lo tanto, tampoco tienen la obligación como firmantes de cumplir con esa protección. España y todos los Estados miembros de la Unión Europea no tienen una opción a la hora de aplicar la protección internacional, el derecho internacional en materia de asilo y refugio. Es una obligación y es una obligación del Estado de Derecho. Los tratados internacionales forman parte de nuestro corpus jurídico y por lo tanto tenemos la obligación de cumplirlo y estamos incumpliéndolo de manera sistemática. No creo que haya que mirar hacia otras regiones ni hacia otros países y desde luego Naciones Unidas ha intentado impulsar esa gobernanza global que todavía se encuentra muy en pañales y en un momento muy embrionario, pero que quizás con el tiempo se pueda ampliar, ¿no? Un matiz muy breve, ¿no? Porque no quería dejarlo si ha sido un malentendido. Es decir, cuando yo decía que el único punto de equilibrio de integración era desgraciadamente una política de control de fronteras fuerte, no era porque me pareciera lo deseable que esa fuera la política migratoria de la Unión Europea, pero sí que entiendo que es desgraciadamente solo eso en lo que los estados en la dinámica en la que están se van a poner de acuerdo y ahí de nuevo estamos como con lo del cordón sanitario. ¿Quieres entonces decir apoyo una política de control de fronteras fuertes porque una vez que esté funcionando podré hablar de otras cosas porque nadie me podrá decir que no hay seguridad? Pero es que a lo mejor entonces me dicen, pues genial, paramos aquí, ¿no? No me fío, ¿no? No me fío para nada porque ya hemos visto que los húngaros que no tienen inmigrantes, que no tienen musulmanes son los más islamófobos del mundo, ¿no? Y que además están dispuestos a pagar por no tenerlos y las cuotas creo que tampoco pueden funcionar porque tú no puedes forzar cuando hay una comunidad que no quiere acoger ni recibir porque vas a generar un problema enorme, ¿no? Pero a lo que me refería quizá es que incluso cuando pensamos en estados que no son Polonia, Hungría, etcétera, si hiciéramos una integración diferenciada en temas migratorios entre 4, 5, 6 estados, tampoco es que estaría muy fácil encontrar con quién lo haríamos, porque Francia sabemos que a la chita callando es un poco también como Obama y Hillary Clinton, que deportaban, que daba gusto, ¿no? Entre comillas. Todo eso detrás de un discurso progresista, bueno, mejor armado en el sentido de que las oportunidades hay que distribuirlas y todo eso, pero es que Francia es un país durísimo, durísimo con la inmigración, con lo cual ojalá nuestro problema fueran polacos y húngaros, ¿no? Y si no existieran los polacos y húngaros, no creo que estuviéramos en un sitio muy distinto en términos de cómo encontrar esa política inmigratoria común, porque hay sociedades que han dicho, que están diciendo sus políticos, no sé sus sociedades, porque no sé quién es la demanda y quién es la oferta aquí, pero desde luego sus políticos dicen no. Y cuando vuelves a hacer la misma pregunta, te vuelven a decir no es no. O sea que ahí estamos en este tema, ¿no? Bueno, nos hemos pasado de tiempo, me parece, más que de sobra. Son las 8 menos 13 minutos y
creo que a lo mejor Cristina puede poner el punto final a este debate. Simplemente por mi parte, de nuevo, muchas gracias y bueno, y a los ponentes, pues empezar a poner velas para Frau Merkel, porque, en fin, ella y todos nos jugamos mucho en los próximos 15 días. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias a los cuatro. Ha sido interesantísimo y como nos suele pasar en estas sesiones, nos quedamos cortos y siempre hay muchos más temas que proponéis y que debemos afrontar en siguientes sesiones. Así que, como dice José Manuel, al que le voy a dar ahora la palabra, os esperamos para la siguiente porque habrá más de esto. Muchas gracias de nuevo. José Manuel, cierras tú, por favor. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a los ponentes y a todos los asistentes. Las preguntas que han quedado sin responder las vamos a responder en sesiones siguientes, porque este es un tema que no puedes escribir. Habíamos hablado, Cristina y yo, que esta sesión la íbamos a dedicar a la conferencia, a esa conferencia anunciada y nunca convocada, pero claro, la realidad desborda cualquier situación idílica, que bueno, podíamos hablar de la conferencia y a lo mejor los que somos mayores, y nos ilusionó mucho cuando entramos en la Unión Europea hace un montón de años, pues pensábamos que Europa era un sitio idílico, maravilloso, que no tenía fronteras, no tenía gente fuera de ella y que solo teníamos que arreglar las cosas de dentro. Pero claro, lo cierto es que no podemos vivir aislados y eso del 5% al que se refería José González Valverde, que somos la población, simplemente es una población que la única defensa que tiene es que seguimos siendo un mercado comercial muy importante para el resto del mundo que nos venden cosas. Y es ahí donde está nuestra fuerza regulatoria, pero no sabemos si eso nos va a durar mucho o si vamos a conseguir superar todos los retos digitales que tenemos. La idea nuestra, y de Cristina y un servidor, tenemos una junta directiva pasado mañana, y vamos a plantear un programa, yo creo que bastante ambicioso para el año que viene. Muchos de los temas que ustedes han esbozado y que han esbozado los ponentes, los vamos a intentar recoger y vamos a hacer sesiones sobre migraciones, vamos a hacer sesiones sobre regulación, vamos a hacer sesiones sobre todos los múltiples temas que han ido desgranando ellos y teniendo la idea de que el Club de Roma trabaja a medio y largo plazo, no piensa en resolver las cosas de hoy para mañana, pero sí promover debates que nos adviertan de la complejidad y de la interacción de los distintos temas. Estamos en un mundo cada vez más complejo, que se mueve cada vez más rápidamente y ese mundo nos va a obligar a estar repensando continuamente posiciones y a ir viendo los matices y ese caleidoscopio que tenemos delante en todos los ámbitos, no solo en el ámbito geopolítico, sino en el ámbito del cambio climático. Ha habido una de las preguntas sin contestar que ha dicho que si es posible compatibilizar transición digital y transición verde. Y claro, si uno mira los consumos energéticos, o esta mañana yo he asistido a un debate, a una exposición sobre el Supercomputer Center de Barcelona, y cuando ha advertido de cuánto es el consumo energético y lo ha asociado a la central de Vandellós, pues bueno, si esto lo trasladamos a las cosas que hacemos cada vez que compramos a través de plataformas y bueno, pues nos damos cuenta que la digitalización y lo verde pues tienen algunos puntos en que se rozan haciéndose daño y haciéndole daño al planeta y a nuestra convivencia. Por eso vamos a tener que hablar de muchos temas, simplemente les invito a ellos. Queremos acabar el año con 3 sesiones desde el club. Una es que el día 14, ¿verdad, Cristina? Tenemos una sesión sobre el Brexit, que lo hemos titulado El desenlace del Brexit, y somos muy optimistas, porque me da la sensación de que creemos que esto se va a acabar ahí. O sea, pero bueno, hay que ser optimistas. Yo sé que esto a lo mejor no se cumple. Vamos a hacer una sesión, continuación del 75 aniversario de Naciones Unidas, para hablar de las agencias de Naciones Unidas, a las cuales hemos escogido 4 agencias, UNESCO, UNICEF, Migraciones y Mujer, y nos va a quedar un seminario que no lo vamos a abrir al público porque estamos tan confusos que vamos a hacer un seminario sobre cuál debiera ser el futuro de la educación. Por supuesto, no vamos a hablar de las leyes nacionales que están ahora en disputa y que copan titulares, pero sí vamos a plantearnos que en un mundo donde la digitalización es creciente,
y donde de alguna manera estamos en sociedades del conocimiento y sociedades del aprendizaje que obligan a estar repensando todos los días qué tienen que decir los maestros y qué tienen que aprender los alumnos y cómo deben ser ciudadanos no solo de un país sino del mundo, pues va a obligar a volver a actualizar 50 años después aquel informe del Q de Roma de los años 70 de aprender horizontes y límites. Lo vamos a ver en una nueva perspectiva de capacidades, y hemos convocado a una serie de instituciones amigas a sentarnos unos cuantos y en bucle cerrado ver qué programas de sesiones hacemos para el 2021. Desearle que se cuiden todos ustedes, que nos cuidemos, y desearle que en los próximos días, en estas Navidades extrañas que vamos a vivir, que seamos cuidadosos, que seamos al mismo tiempo muy afectivos con todos, y que el 2021, a los que no nos acompañen en estas sesiones próximas, pues que les sea muy propicio y que podamos intentar mantener la esperanza de que, bueno, pues como decía aquel poeta, quizá estemos tristes para hoy, pero contentos para mañana, porque creemos que los hombres y las mujeres somos capaces de ir doblegando esta curva de malestar y esta curva de problemas muy complejos que nos han planteado. Yo he aprendido mucho, la verdad es que yo creo que, y se lo digo a Cristina, yo creo que participo en la organización de estas historias simplemente para aprender de todos vosotros, que sabéis muchísimo y que me dais pruebas de cuál es mi ignorancia y cuánto tendría que leer para empezar a enterarme de algunas cosas que no sabía. Muchísimas gracias a todos, pero especialmente a los ponentes por su esfuerzo y a todos ustedes por habernos seguido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.